Amigos de Peregrinos Radio y Televisión, me da mucho gusto saludarlos nuevamente a esta nueva cápsula de Momento de Reinventarte, en donde tocamos temas de desarrollo humano y desarrollo emprendedor. Quiero agradecerles a todas las personas que me han enviado sus comentarios, sus sugerencias, y en esta ocasión, bueno, pues vamos a tocar el tema del por qué fracasan los procesos de reingeniería. Para los amigos que no están muy involucrados en esta temática, seguramente tú has oído hablar, sobre todo a los políticos que van a ocupar cargos importantes en puestos de decisión, gobernaturas, presidencias municipales o direcciones de ciertas áreas, secretarías de Estado o municipales, etcétera. Y hablan de que van a iniciar, que es bien importante iniciar procesos de reingeniería. Muchas veces ellos ni siquiera entienden el concepto de lo que es una reingeniería, que ahorita vamos a hacer una definición muy sencilla para que pueda ser más entendible. Y bueno, la idea de esto es entender por qué muchas veces los procesos de reingeniería no funcionan. Bien, de manera muy sencilla, para que sea más entendible para todos, lo que es una reingeniería es un proceso de volver a pensar las cosas. La reingeniería se aplica no solamente a procesos, sino se aplica a las áreas administrativas, a las áreas organizacionales y obviamente de producción, etc. La reingeniería se aplica no solamente en entidades privadas, sino también públicas. En la actualidad es muy importante este concepto, ya que se requiere adecuar las necesidades de la población a los ofrecimientos o a lo que se está llevando a cabo para darle atención en ciertos rubros a la población en general. La reingeniería tiene un valor muy grande, sobre todo principalmente enfocado al mejoramiento de los servicios o procesos o productos inclusive que se ofrecen a los clientes, que en este caso puede ser la población en general. Cuando hablamos de reingeniería es algo bien importante. Es un cambio radical, ¿sí?, en la forma en que hacemos las cosas, ¿sí? No es hacer parchecitos, no es ponerle curitas a ciertas cosas. Yo he visto, por ejemplo, ahí que me dicen, es que ya hicimos un proceso de reingeniería porque cambiamos dos normas o una norma de X cosa. Eso en realidad no es hacer reingeniería. Reingeniería es hacer un cambio total, obviamente previo a un estudio, donde se hace un cambio radical, un cambio total, cuyos resultados deben de darnos también porcentajes muy elevados de satisfacción, es decir, más del 80%, 90% a lo que seguramente estábamos llevando a cabo. Si tú ahorita en tu negocio, si tú en tu organización donde estás pública o privada, no estás logrando los resultados esperados, yo te sugiero que hagas un análisis, trates con personas que conozcan del tema de reingeniería y empecemos a hacer un proceso de análisis para ver cuáles son los factores por medio de los cuales tenemos que llevar a cabo este proceso de reingeniería. Este tema, pues la verdad a mí me encanta. He trabajado mucho, sobre todo con la reingeniería en instituciones, tanto públicas como privadas, y hemos logrado resultados importantes. En el caso de la reingeniería, nos vamos a enfocar no en la implementación de cómo se hace un estudio de reingeniería, etcétera, sino por qué fracasan los procesos de reingeniería. Porque seguramente no está bien entendido cuál es la reingeniería que estamos buscando. Bien, eh, uno de los factores por medio de los cuales fracasa los procesos de reingeniería es muy sencillo, porque no hay claridad en las definiciones. Muchas veces pensamos que hacer un proceso de reingeniería es una automatización. En el caso, por ejemplo, de un proceso de producción o una línea de producción, y entonces metemos mecanismos de automatización y pensamos que eso es reingeniería. Es una parte de la reingeniería, pero no es toda lo que es la reingeniería. En algunas otras ocasiones se piensa que es la reorganización, es decir, crear una estructura diferente a lo conforme estábamos llevando a cabo, pero estableciendo o dejando los procesos como estaban. Entonces, la reingeniería es un estudio radical, es un estudio total de todo lo que está sucediendo y entonces sí se puede hablar de un cambio. Tampoco es la reducción de tamaño. Muchas veces decimos, por ejemplo, yo soy muy apegado
a reducir las organizaciones, sobre todo las organizaciones gubernamentales, ya que son muy grandes, muy obesas, difícil de mover por una serie de situaciones sindicales, por una serie de situaciones que no se pueden mover y entonces están como estatificadas, ¿sí? Entonces, yo estoy a favor de la reducción, sobre todo, de aquellas situaciones o aquellas entidades que ya no tienen una función de ser, sino nomás mantenerlas por mantenerlas. También, no solamente la reingeniería es aplicar conceptos de calidad, va más allá de la aplicación de conceptos de calidad, donde tú vas a implementar toda una serie de herramientas como es calidad total, Six Sigma, justo a tiempo, Lean Manufacturing, en fin, toda una serie de conceptos que son importantes, pero que al final de cuentas lo que estamos esperando como resultado final es un cambio radical en la forma en que realizamos un proceso, un producto o un servicio y que nos da resultados bastante grandes. Bien, otros de los errores comunes que se llevan a cabo, donde fracasa prácticamente la reingeniería, es cuando se tratan de corregir en un proceso en vez de cambiarlo, ¿sí? Y a la hora que haces un análisis te das cuenta que realmente lo que está escrito en un proceso no va acorde con la realidad. Entonces es importante mejor cambiarlo y no esforzarse dedicarle todo el tiempo del mundo a tratar de parchar los procesos que están equivocados. También me ha tocado ver que muchas veces los procesos son correctos, el problema es que no se llevan a cabo. Entonces aquí es más importante el analizar por qué no se llevan a cabo los procesos que ya están documentados y que realmente están acorde a lo que se requiere. Sin embargo, muchas veces entendemos que los funcionarios que van a ocupar ciertos cargos públicos tratan de ocultar o tratan de borrar, por ejemplo, las actividades que se hacían anteriormente. Entonces tratan de hacer cambios en lo que viene siendo las actividades propias de una institución, muchas veces sin conocer realmente las funciones. La forma en que se opera, la forma en que se llevan a cabo las acciones de cualquier tipo en una organización, tiene un motivo. Entonces es importante saber, más bien cuestionar, por qué se hacen las cosas de determinada forma. Un error muy común a la hora de aplicar un proceso de reingeniería, como ya lo habíamos comentado y que quiero reafirmar, es el conformarse con resultados de poca importancia. Entonces, el proceso de reingeniería requiere grandes cambios, requiere grandes aspiraciones. Es repensar la empresa. Y para todos los amigos que tienen sus negocios, que tienen desde su tiendita, desde la forma en que hacen su trabajo a través de internet y eso, y no estás obteniendo los resultados adecuados, yo te sugiero que repienses el negocio. Si te encanta, porque esa es una de las principales bases de un buen trabajo, es que te guste la actividad que desarrollas, bueno, trata de pensarlo diferente. Es como pensar en lo siguiente. ¿Qué pasaría si en este momento me dijeran, vas a volver a iniciar tu negocio? ¿Lo harías como lo hiciste cuando empezaste? ¿O qué cambios son los que tendrías que hacer de acuerdo a la experiencia que hayas adoptado? Y seguramente dentro de esa experiencia vienen fracasos, vienen frustraciones y vienen, sí, también logros, ¿no? Pero ¿qué es lo que harías? Ese es el repensar en la empresa. Otra de las fuentes de fracaso de una reingeniería es el abandonar el esfuerzo antes de tiempo. Muchas veces queremos, como ya les había comentado, requerimos que los resultados sean más rápidos. No pueden dejarse los resultados a ver el día que se den. Es muy importante estar en los síntomas del problema y atacarlos de una manera rápida. Muchas veces, así como los procesos de calidad, la experiencia que tenemos en la implementación de los procesos de calidad es que debe estar convencida primero los que toman decisiones, es decir, de arriba para abajo, porque muchas de las ocasiones cuando me han contratado para hacer procesos de reingeniería o implementación de sistemas de calidad, muchas veces no existe el compromiso de la alta dirección o de los dueños o de los que toman las decisiones para que se lleven a cabo los procesos. Entonces, haz de cuenta que me dicen,
¿Sabes qué, Toño? Ahí te los encargo para que hagan el proceso, etcétera. No, debe de haber un involucramiento y una decisión de participar por parte de los liderazgos, de los altos liderazgos, para que las cosas se lleven a cabo. Si no, no funciona. No se pueden hacer los cambios de abajo hacia arriba, ¿sí? Porque ahí se requiere toda una serie de tomas de decisiones propias de la empresa. Bien, otro de los errores a la hora de hacer un proceso de reingeniería es limitar de antemano, ¿sí? La definición del problema y el alcance del esfuerzo de reingeniería. Es decir, voy a leer aquí un párrafo que es muy interesante, que dice, un esfuerzo de reingeniería está condenado al fracaso cuando antes de empezar, la administración corporativa define de una manera estrecha el problema por resolver o limita su alcance. Entonces, cuando ya desde de entrada ya inicias con ciertas limitaciones y te dicen nada más hasta aquí y hasta aquí, y a la hora que haces tu análisis del problema, resulta que trasciende más allá de los límites que te están fijando. Entonces, es importante resolver las situaciones que no solamente se limitan, sino se extrapolan a los diferentes ámbitos de las diferentes áreas, corporaciones y demás que tienen un problema. Eh, Quiero comentarles, por ejemplo, en un curso que di en el estado de Guerrero para la gente de los almacenes centrales de la Secretaría de Educación Pública, para darles un ejemplo de reingeniería muy sencillo. Ellos me comentaban que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que se les presentaba era que cuando solicitan los materiales, no sé, bancas, pizarrones, toda una serie de elementos que requieren las escuelas, llegan a un, ¿cómo se llama? A un almacén central. Y del almacén central después, posteriormente, se empieza a organizar la manera de distribuirlos a los diferentes lugares, a las diferentes escuelas de la localidad. Yo les preguntaba, ¿cómo podemos hacer un proceso de reingeniería radical en este caso? Y les ponía de ejemplo, ¿qué pasaría? O la pregunta sería, ¿podemos hacer la distribución de los materiales que llegan a la Secretaría de Educación aquí en Guerrero y se pueden distribuir sin necesidad del almacén central? Obviamente hubo toda una serie ahí de, como pues eran los trabajadores del almacén, ¿no? Todos empezaron todos a verse unos a otros como diciendo, pues como que sí querían dar la respuesta hasta que alguien dice, ingeniero, sí, sí se puede. Lo que pasa está en que desde que llegan los materiales podrían ser asignados a que ni siquiera entren al almacén central, sino sean distribuidos prácticamente a las diferentes escuelas y entonces ya los directores de las diferentes escuelas firmarían recibido. No necesitaríamos un almacén central, si acaso a lo mejor una oficina de operación y entonces reducirías esos grandes almacenes para poder ser más efectivos. Eso se llama reingeniería, hacer cambios radicales, cambios verdaderamente grandes. Obviamente, a ellos no les conviene como trabajadores, ¿sí? Porque se entiende que uno de los problemas es que ellos me decían, ¿sabe, ingeniero, por qué tenemos que tener aquí luego muchas veces los materiales y a veces se empolvan ahí un buen rato? Porque tenemos que organizar junto con los políticos la entrega de ciertos materiales en las escuelas para que se luzcan en los periódicos o en los medios de comunicación. Fíjate qué lamentable. En este caso, políticos que muchas veces van y entonces hacen como que le hacen la entrega oficial de unos bancos, de unos materiales, etcétera. Y eso es por el hecho simplemente de que nos sale costoso. Pues el ego, básicamente, de los funcionarios. Se puede hacer de una manera diferente. Entonces es importante también el dejar que las culturas y las actitudes corporativas existentes impidan que se empiece la reingeniería. Bien, es importante también comentarte que darle confianza al liderazgo a una persona que no entiende de reingeniería. En las oficinas de gobierno me ha topado ver que una persona que acaba de llegar a un puesto público sin experiencia, sin conocimiento ni nada, se vuelven como especialistas. No sé si a ti te has dado cuenta. Y entonces se llenan de ego porque son los jefes y entonces se entienden ellos mismos como que ellos tienen todo el conocimiento del mundo para tomar decisiones. Eh,
Eso es muy lamentable cuando en los procesos de reingeniería se los asignas a gente que no está preparada. Hay que tener siempre la humildad de contactar o contratar personas que tienen esas especialidades para que te ayuden en lo que vienen siendo los procesos de reingeniería. Otro error que muchas veces se comete a la hora de que se inician esos procesos de reingeniería es que se entierran en medio de una agenda corporativa muy grande, cuando debería ser algo prioritario. ¿Por qué? Porque un proceso de reingeniería te va a ofrecer resultados diferentes, mejores para tu proceso. Y hay que estarlos monitoreando. También se disipa la energía en un gran número de proyectos. Muchas veces traen tantas ideas, tantos proyectos que muchas veces no dan precisamente con el proyecto adecuado y se van disipando las partes fundamentales. Tratar de rediseñar cuando el director ejecutivo le faltan solo 2 años para jubilarse o porque en el gobierno ya nomás les falta 1 año para retirarse, no es adecuado implementar procesos de reingeniería porque seguramente van a quedar muchos. Y si hay algo que hemos aprendido es que vemos cantidad de proyectos que se llevan a cabo y que quedan a la mitad. Mejor no hay que iniciarlos, ¿sí? Eh, Muchas veces el no distinguir la reingeniería de otros programas de mejora, ¿sí? Muchos confunden reingeniería con actividades como calidad total, como Six Sigma, como una serie de herramientas muy importantes dentro del proceso de mejora de las actividades de una empresa. Y bueno, tratar de hacer reingeniería sin volver a alguien desdichado, esto es algo muy común. Les comentaba el ejemplo de las personas del almacén. En reingeniería no todos van a quedar contentos. Muchas veces, por ejemplo, alguien tiene que salir y sacrificar, y a esto me refiero a que si quieres realmente las mejoras de tu empresa, de la organización, de la institución, pública o privada, muchas veces no le puedes dar, ¿cómo se llama? No le puedes dar gusto a todos. No todos van a quedar contentos. Si, por ejemplo, el ejemplo que puse, se aplicara, por decirlo así, el proceso de reingeniería en los almacenes, pues todo el personal de los almacenes tendrías que dedicarlos a hacer otra cosa. No que los corras, sino tienes que cambiar o repensar las actividades que se tienen que hacer. Y ahí entramos en otra dinámica que muchas veces no es adecuada. El tratar de forzar organizaciones, la forma de organización de un negocio o de una empresa, de una institución, para los puestos de trabajo. Y eso no es muy adecuado. Otro, Otra equivocación que es muy común que se procesa cuando se implementan procesos de reingeniería es dar marcha atrás a los procesos cuando se encuentran resistencias. Siempre vas a encontrar resistencias. Tú debes de tener tu enfoque muy claro en cuanto a la implementación de los procesos de mejora, en este caso de una reingeniería. Prolongar demasiado el esfuerzo también no es adecuado, sí, debe ser claro. La reingeniería nace siempre en las oficinas ejecutivas y con mucha frecuencia también ahí muere, por problemas de índole personal, de organización, de recursos, etc. Bien, yo hasta aquí voy a dejar esta plática. Es un tema muy interesante, sobre todo para aquellas personas que les interese. Aquí en el estado de Michoacán, donde me encuentro, yo he encontrado una gran oportunidad de hacer reingenierías de muchas instituciones sin necesidad de correr al personal, etcétera, cambiando la forma en que se debe operar. Sin embargo, desgraciadamente también hay muchos egos que no permiten que muchas veces les expliques el por qué es necesario hacer ciertos cambios para mejorar sobre todo los servicios que ofreces a la población en general. Bien, soy tu amigo Antonio Treviño. No se te olvide anotarte, suscribirte a Momento de Reinventarte aquí a través de la plataforma de Peregrino Radio y Televisión. Darle clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y acuérdate que te queremos ver exitoso y te queremos ver triunfador. Nos vemos en la siguiente cápsula.